Dios nos ha dado un nuevo lugar. Nuestra Iglesia Vive tiene ahora una nueva sede que será un lugar de conexión. Conecta con Dios. Conecta con la palabra. Conecta a las familias. Conecta a las generaciones. Conecta a las parejas. Conecta los hermanos en la fe. Iglesia Vive, bienvenidos a la sede Conecta. En Conecta tendremos espacios para compartir, aprender y seguir fortaleciéndonos como un solo cuerpo en nuestros mentoreos, discipulados, escuela dominical y reuniones ministeriales. Recuerda, ahora tendremos dos sedes. Nuestra sede Adora, ubicada en el templo, y nuestra sede Conecta. Querida comunidad Vive, los invitamos a escuchar las siguientes instrucciones para una adecuada movilización y seguridad de todos. Nuestras dos sedes están a 140 metros o a 2 minutos caminando. Para dirigirse a la sede Conecta, debe salir del templo y dirigirse a la derecha. En la siguiente esquina, girar a la derecha y avanzar hasta la siguiente esquina. A la mitad de la cuadra encontrará la sede Conecta. Tenga en cuenta que nuestros horarios se ajustaron. El ingreso al templo, nuestra sede Adora, será habilitada 15 minutos antes de cada servicio. Para tener una adecuada movilidad es importante evitar detenernos o reunirnos frente al templo. Una vez finalice cada servicio, los servidores de logística le guiarán al lobby ubicado en la sede Conecta, donde ustedes podrán disfrutar de una deliciosa bebida caliente, compartirán con los hermanos en la fe y familiares. Los niños, adolescentes y jóvenes que asistirán a nuestra escuela dominical se desplazarán a nuestra sede Conecta con el acompañamiento de maestros y servidores de logística, quienes estarán a cargo de la seguridad de sus hijos. Asimismo, para garantizar la seguridad de nuestros niños y adolescentes, sus padres y acudientes deberán desplazarse y recogerlos en nuestra sede Conecta. Se establecieron algunas zonas de parqueo seguras donde nuestro equipo de servidores de logística estarán ubicados estratégicamente.
Los sábados y domingos en nuestros cultos seguiremos parqueando en las zonas más cercanas al templo. Para las actividades entre semana utilizaremos las zonas cercanas a la sede Conecta. Es importante respetar las áreas definidas para parqueaderos y seguir las instrucciones de los servidores de logística. Recuerda que el acceso a estas áreas será controlada por los servidores de logística, quienes garantizarán la seguridad y el orden de nuestras sedes. Iglesia Vive recuerda seguir cada una de nuestras instrucciones y obedecerlas. Hoy queremos destacar la unidad, el amor y compromiso de nuestra comunidad Vive durante las actividades realizadas en la etapa de traslado. Definitivamente se experimentó el apoyo incondicional por parte de ustedes, unidos en fe y en acción. Valoramos enormemente sus oraciones, sentimos su amor en cada momento de este proceso y estamos muy agradecidos por el esfuerzo, tiempo, dedicación y paciencia de las personas que nos acompañaron físicamente. Damos gracias por la generosidad en el apoyo financiero y nos complace decir lo logramos y extender nuestro más profundo agradecimiento a cada uno de los participantes porque sin ustedes no hubiese sido posible. La palabra de Dios dice en Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviéndole a otros creyentes como todavía lo hacen. Iglesia Vive, simplemente gracias. Que escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Está listo? ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Amamos todo de, dígalo, tu creación te adora. Vivimos hoy. La segunda parte dice: eres quien nos liberta. Eres la luz que guía con un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien. Eres por quien. Niños, vamos conmigo. Vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre. Cuando cantamos
reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy arriba y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Ahora quiero que usted me acompañe con sus palmas aquí. Estoy en entrenamiento, amén. Ahora necesito que usted me acompañe diciendo esto. Vamos a cantar juntos, ¿bueno? Dice: vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para estamos y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a alegres cantamos tu nombre. Amén. ¡Aplaude fuerte! Saludo fraterno, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hablarles de la importancia y la bendición que es la palabra de Dios. El apóstol Pedro, dentro de la carta que estamos meditando, ahora pasamos al capítulo 2, nos va a hablar de ello. Y mucho más cuando vivimos tiempos difíciles. En tiempos de inestabilidad tenemos la fuente de seguridad. ¿A qué me refiero? A la palabra de Dios. Dios nos ha dado su revelación, la Biblia, para permanentemente indicarnos su voluntad, que nosotros la conozcamos, que es buena, agradable y perfecta, con un propósito, que nos aferremos a ella y sobre todo la amemos. El título: ame la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro viene hablándonos acerca de la necesidad de purificarnos y nos está diciendo cómo el creyente se purifica. Y no hay otra forma sino por medio de la verdad, mediante el Espíritu Santo, lo cual nos dará como resultado el amor sin fingimiento, libertad para amar por nuestra condición pura. Esta es una evidente prueba de que somos hijos de Dios por el poder de su palabra, que permanecerá para siempre. El ser purificados por la palabra. La palabra de Dios es exaltada por encima de todo, de toda la creación y por encima de todo lo temporal que existe. En este gran mensaje es en el que estamos llamados a permanecer, en la palabra de Dios. ¿Cómo permanecer en la palabra de Dios? Es decir, cómo aferrarnos más y cómo amarla. Bueno, siguiendo dos instrucciones dadas por el apóstol Pedro en estos 3 versículos con 2 verbos. El primero nos va a hablar de desechar y el segundo de desear. Podríamos decir que cuando desechamos, entonces deseamos. Desechamos lo malo, empezamos a desear lo bueno.
pero lo primero es desechar. ¿Desechar qué? Desechar lo que me amenaza, todas las situaciones de la carne y de este mundo. Primera de Pedro 2:1, desechando. Ahora está usando un presente continuo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, y por supuesto podríamos decir, dentro de la idea que el apóstol Pedro está dando, dentro de su construcción gramatical, toda hipocresía, todas las envidias o toda envidia y todas las detracciones. La palabra desechar es una palabra hapotesis y sencillamente significa poner o dejar de lado, no consentir, sino quitar de nosotros. Es como algo parecido a sacarse uno la ropa sucia, quitarse de encima o arrojar fuera, en sentido figurado, todo lo falsificado u oscuro. ¿Qué debo desechar? El apóstol Pedro dice, toda malicia, no parte de la malicia. Podemos desechar la malicia pública, esa malicia que nos deja muy mal delante de los demás, que nos hace sentir vergüenza. Pero no es solo esa malicia, sino esa malicia interna, cuando estoy solo, cuando tengo pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Ahí, porque regularmente cuando tenemos acciones impropias públicas que nos avergüenzan, son resultado de la práctica de aquellas cosas internas y secretas que yo me permito. Debemos desechar entonces toda malicia, todo aquello que tenga que ver con carácter malicioso, contrario a la virtud, contrario a la excelencia, que daña a otros también como consecuencia. Quitar, hermanos, de nosotros, como un poco de levadura termina leudando toda la masa, no permitir cosas dentro de nosotros, o como una manzana podrida daña un bulto. No debemos permitir ciertas cosas dentro de nosotros, pequeñas, aún en el pensamiento, en lo interior, en las emociones, que terminen contaminando todo mi cuerpo. Y claro, por supuesto, que como miembro del cuerpo de Cristo, permitirme yo o que un miembro esté viviendo en malicia, pues si no cuidamos, terminará dañando la iglesia del Señor, o terminaremos dañando la iglesia del Señor. Un mal ejemplo sucedió en la primera iglesia primitiva por dinero. Un hombre le falló a Dios, se entendió mal. Fue un hombre que se permitió cosas y tuvo malicia frente a la palabra de Dios, frente al poder de Dios. Él quiso sacar provecho. Hechos 8, versículo 18 al 20, nos va a hablar de un hombre llamado Simón. Y dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, esta era una de las formas como se daba o se recibía el Espíritu Santo, no era la única, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Qué locura, ¿verdad?, la que este hombre hizo. Pues este hombre estaba totalmente equivocado y en gran peligro su alma, y en gran peligro, por supuesto, de una sentencia severa de parte de Dios por lo que estaba pidiendo. Él pensaba que ese don que había sido dado por ellos podía ser transmitido por ellas, por los mismos discípulos y apóstoles, de forma indiscriminada y también hasta poniéndole valor. Y bueno, usted puede decir: este no es el caso para mí, pero usted puede también pensar que el poder y los beneficios de Dios van a venir si usted trae dinero a la iglesia, y puede usted de alguna manera como hacer un negocio con Dios para que Él le traiga sus misericordias y favores, como transar a Dios. Pero es una gran locura pensar de esta forma. Entonces él decía: dame también este poder
para que yo también pueda recibir, imponer las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo lo que el Señor también nos dice hoy a nosotros. Si pensamos que por medio de dinero, por medio de poder podemos comprar siquiera algo de Dios, no podemos comprar absolutamente nada. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El dinero es el Dios de este mundo y por lo tanto el que trata o pretende de competir con Dios. La iglesia se cuidará al ministrar porque representa a Dios y porque los que nos oyen confían en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado en el manejo del púlpito, en el manejo de la recolección de los dineros para el Señor, que deben ser voluntarios, y jamás venderle la idea y ofrecerle a alguien que pueda siquiera pretender acercarse a Dios para comprarlo. En 1 de Pedro 2:16 dice el apóstol Pedro que nosotros los servidores y la iglesia y los cristianos como libres, debemos ser como libres, pero no por ser libres como quien tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios en permanente comunión en todo lo que hagamos, en todo lo que vayamos a hacer por su obra. Desechar primeramente toda malicia, también desechar todo engaño. La palabra engaño es una palabra bien interesante, es como un cebo que se le pone para que alguien caiga, una trampa, un artificio. Jesús escogió un discípulo que positivamente, claro, lo elogió, porque va a decir que este hombre era carente de todo engaño, un hombre transparente. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No dice en quien no hay pecado, sino en quien no hay engaño, porque no hay hombre que no peque. Pero aún la honestidad está en decir: he pecado, soy pecador, no justificar. Las personas que tienen engaño son las personas que se autojustifican, que no reconocen su falta, o que cuando la reconocen junto con la falta, pues van a también a acusar a otros, culpar a otros o hablar de las circunstancias. No, un hombre que falla, pero no hay engaño en él porque es transparente. No tengamos comunión con los esotéricos o falsos profetas, que también son engañadores. No debemos tener comunión alguna ni escuchar a aquellos que dicen cosas de Dios, que tienen sus canales y que hablan muy bien y que algunas cosas coinciden, quizás la mayoría, con nosotros, pero sus prácticas y sus comportamientos son oscuras y son nefastas, no son transparentes, y hay una ganancia deshonesta para pedirle a las personas, para ganar de ellos, para figurar. Debemos separarnos de ellos. Pablo no hizo mal. Pablo fue un hombre recto, pero Pablo también se abstuvo de estar en camaradería o en prestar su oído a ministerios extraños, con la justificación que todos, desde que lo haga para Dios está bien y cosas así. En Hechos 13, 6 al 8, nos habla una pequeña historia. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Entonces, ¿cómo le decían a él? Profeta, que adivina, ¿verdad? Que adula en forma negativa. Entonces, pero la gente lo reconocía como un profeta y como alguien que de él salía poder, y además era judío.
que estaba este hombre con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, este Sergio Paulo, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce ese nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Estas personas, por supuesto, que engañan, el fin siempre va a ser apartar a la gente de la sencilla verdad, del camino de la cruz. Este hombre, la historia nos va a contar, y si usted quiere verla, que este hombre quedó ciego por cierto tiempo, sin poder engañar más a otros. Pablo, afortunadamente, se encontró con él y el poder y la autoridad de Dios vino para poder y establecer el mensaje de salvación, y este hombre quedará a un lado. Pablo fue ejemplo de estudio. La veracidad tiene esfuerzo, tiene pureza, motivación sana. Eso tiene la veracidad a diferencia del engaño. Primera de Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El apóstol Pablo estaba limpio en cuanto a sus motivaciones. ¿Qué desechar? Entonces hemos dicho que debemos desechar toda malicia, todo engaño, no prestar nuestros oídos también a mentiras, toda hipocresía, que va de la mano con lo que venimos diciendo, toda actuación dramática, ponernos una máscara. Y esto es usado cuando se carece de poder espiritual, de amor sincero, de guía del Espíritu. Algunas personas pueden usar la jerga evangélica para parecer, solamente parecer espirituales. De ahí a que esa jerga a veces nosotros no la queremos usar tanto, o no la usamos casi por cuestiones de conciencia, de ver ese espíritu religioso, no esa piedad de donde salen estos términos, esta jerga, como los que damos frases comunes usadas como varón de Dios. ¿Qué más varón de Dios? Bueno, al lado de las expresiones de aleluya permanentemente, del Señor, gloria a Dios, bendecido, bendecida, hijo del rey, hija del rey, que a veces es un fastidio escuchar, no cuando son dichas por el Espíritu de Dios, por la devoción, por el amor sincero. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 23:28: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, con esa linda jerga, ¿no? Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué desgracia, hermano, vivir de esta manera. La iglesia que adula, el ministro que adula y vive de apariencias, reforzará la hipocresía. Entonces desechen ¿qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. La hipocresía está cerca de nosotros, debemos desecharla, ponerla a un lado. También toda envidia. Jesús fue entregado por envidia. Hoy su iglesia pasa por lo mismo. Nosotros debemos tener cuidado inicialmente de tener envidia, de compararnos con otros hermanos, otras personas, y también a usar la iglesia y competir con otras iglesias, y bueno, llenarnos de toda esta maldad. Pablo dice de algunos que predican, pero lo hacen de forma equivocada. Filipenses 1:15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. No debemos, hermanos, de ninguna manera criticar otras iglesias. No debemos señalar con nombre propio así
a otras iglesias, a menos de que sean falsos profetas, como dijo el apóstol Pablo, Alejandro el Calderero, Himeneo y Fileto, y fue nombrando Juan, Demetrio quiere ocupar el primer lugar, y bueno, eso es diferente, pero debemos tener mucho cuidado, hermanos, de estar dentro de la envidia y la contienda. Nunca, el respeto más profundo a nuestros hermanos que asisten a otra iglesia, sin comparación alguna. ¿Qué más desechar? Entonces, desechamos primeramente toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. ¿Qué más hemos dicho? Toda envidia y toda detracción. La palabra detracción es la palabra catalalía, toda maledicencia, hablar mal, toda murmuración, en contra sobre todo de los que hacen lo recto, en contra de los que hablan la verdad. Primera de Pedro 2:12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, hermanos, debemos dar tiempo para conocer la voluntad de Dios y no apresurarnos también a establecer juicios y de pronto volvernos detractores, quitar ese espíritu murmurador, crítico que hay en nosotros. ¿Cómo permanecer en la palabra de Dios? ¿Cómo aferrarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo amar la palabra de Dios? Que es nuestro título, amar la palabra de Dios, primero que todo, desechando desechando todo lo que me amenaza. ¿Qué dijimos? Dijimos que lo que nos amenazaba era toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Ahora, número 2, desear lo que me alimenta. Y hablamos de una actitud hacia la leche espiritual. El que nace de Dios buscará la palabra. Y no dice que se quede como un bebé, no va a hablar de quedarnos como un bebé permanentemente en los rudimentos, ¿cierto? Que nos dice Pedro, y en las cosas básicas. No tiene que ver con ese contenido y con ese crecimiento y desarrollo en la gracia y el conocimiento de Dios, sino con la actitud de un bebé. Todo el tiempo con la actitud. El que nace de Dios buscará la palabra. ¿Por qué? Porque la desea, la anhela, la necesita y la ama. Eso es. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los creyentes tienen que ansiar lo que es puro, lo que es sin mezclas. Tienen que cuidarse muchísimo del sincretismo religioso. Hoy la leche, al ser tratada, cada vez pierde más sus nutrientes, a pesar de ser leche. Así la palabra de Dios hoy está perdiendo sus nutrientes por entrar al mundo, al lenguaje del mundo. Hoy se habla solamente de resiliencia y no de transformación. Y la palabra de Dios transforma, no solamente positivamente nos hace cambiar de actitud frente a algo, no, profundamente nos transforma. Pedro no está animando en la carta solamente a leer, a estudiar, a meditar, enseñar o predicar la Biblia, sino a desearla al leerla, desearla al estudiarla, desearla al meditarla, desearla al enseñarla, predicarla, siempre desearla. Y esto es lo primero que debemos recordar, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre nos habla y queremos oír a nuestro Padre. Somos sus hijos, luego nos convertimos en sus discípulos y luego en sus siervos o mensajeros. Cuidado con los que sirven y no aman la palabra de Dios.
sirven y no oyen la palabra de Dios, no la desean. Tengan mucho cuidado con eso. John MacArthur escribió, comillas, la cultura posmoderna produce comida chatarra, informativa por la radio, televisión, cine, libros, periódicos, redes, canales y algunos púlpitos cristianos que lo que terminan produciendo es desnutrición. ¿Cuánto se debe esforzar el creyente en oír todos los días y estudiar la palabra de Dios? ¿Y cuánto me debo esforzar yo como pastor y otros líderes y otros pastores? Esforzarnos y no perder el amor por la palabra de Dios al recibirla solas, para que públicamente también, en total dependencia, la podamos dar. El creyente debe nutrirse con la palabra de Dios. La leche es el alimento espiritual de acceso fácil para el nacido de nuevo. No requiere ningún requisito para ser interpretada o aplicada. Es un nacido, tiene hambre del pecho de su Padre celestial, de Dios. Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que tener esa actitud al acercarnos a la palabra de Dios, quitando el molesto intelectualismo y crítica, sino esa entrega total a escuchar a Dios. Es la obligación de la iglesia facilitar a los creyentes el buen alimento espiritual. Buen alimento espiritual. Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los primeros días, semanas, meses y años de alguien que nace de Dios serán determinantes para toda su vida, en el sentido de la actitud. En la actitud, si usted crece en una iglesia que le hablan paja, que le hablan cosas, un poco de Dios y un poco de este mundo, un poco de Dios y mucho del predicador, hermanos, qué triste puede llegar a ser, que Dios nos libre de semejante cosa. La actitud de una iglesia que te hable la palabra del Señor. No es tanto que quede cerca o no, eso decía Bruce Wilkinson, decía, no busque una iglesia cerca, busque una iglesia que hable la palabra de Dios. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Como lo recibió, ande. Si usted va a una iglesia y recibe en un lugar donde no aman la palabra de Dios, donde no se trata la palabra de Dios, así se la va a pasar. Así va a terminar usted. Es por comer la palabra de Dios que creceremos y maduraremos. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, no algunos, todos hermanos queridos, y más nosotros los líderes, los que servimos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la iglesia hay muchos moribundos y algunos sirven mal alimentados con una fe distorsionada. Cuando no se recibe el alimento, llega el tiempo donde se languidece, llega el tiempo donde soplan vientos, vienen los ríos contra la casa y la ruina es grande. Les ha faltado sencillamente actitud y o acompañamiento. Amós 8:11 y 12 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán como errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, correrán de lado a lado, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Es posible que ese tiempo para algunas naciones estén llegando y también para algunos hermanos. Cuando hemos recibido el buen alimento espiritual, entonces en medio de los tiempos difíciles, este depósito
nos alcanzará. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón. ¿Ha despreciado usted los espacios donde le quisieron o donde le quieren enseñar la palabra de Dios? Usted ha entrado a la ruta, usted está en los grupos de mentoreo, viene frecuentemente a sus cultos, usted tiene un discipulado, hace parte de un ministerio donde se comunica la palabra de Dios. Bueno, hermanos, son los espacios donde hablamos la palabra de Dios. Una persona formada sabe que ha crecido y aún lo sigue haciendo con el fin de ayudar y de amamantar y de acompañar a otros, de fortalecerse. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La clave otra vez es la actitud, desead, la actitud hacia la palabra de Dios, la actitud hacia su tiempo con Dios, la actitud. Dios está mirando su corazón. Si usted se levanta como Él, antes que amaneciera, siendo la primera hora del día, lo primero que hacía era buscar la palabra de Dios. Pedro confronta a sus lectores si son de Dios o no. Primera de Pedro 2:3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro 2:3. Son solo gustadores y catadores de la palabra. Cuando vienen por ahí medio escuchan, pero no pueden disfrutarla. David advierte sobre ir más allá. Debemos ir más allá. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que Jehová es bueno. Pero viene la otra parte: dichoso el hombre que confía en él. El desear la escritura será lo que nos definirá. Esa actitud, hermano. Necesitamos más a Dios que a sus favores. Si no fuera así, terminaríamos siendo emotivos que solo observamos con curiosidad la fe y cómo caminan otros. Termino con este texto, Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuidado, hermanos, Cristo no va a volver a morir por usted. Cuidado, hermanos, ya usted fue llamado, usted fue atraído por Él. Cuidado, hermanos, no hay otra forma. Ya usted ha sido iluminado, y usted ya ha gustado, ha visto los poderes. Usted no puede vivir como un inmaduro. En tiempos de inestabilidad tenemos la fuente de seguridad. Vendrán situaciones difíciles, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Dios nos dio la Biblia para indicarnos su voluntad permanente, su voluntad buena, agradable y perfecta, con el propósito que nos aferremos a ella y por supuesto que la amemos. Ame la palabra de Dios. Bendiciones. Los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr. Para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy, libre, libre para
oscuridad.